Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Recordamos que la Fiscalía ha citado a Dina Boluarte para que declare este 27 de septiembre por los fallecimientos ocurridos en las protestas. Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros, también ha sido citado, ¿no? Dina Boluarte es investigada por presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad. Recordamos que 49 personas fallecieron en estas manifestaciones. Hoy nos visita el doctor Andy Carrión, destacado abogado penalista, a quien le agradecemos por su gentileza de estar aquí temprano. Muy buenos días, ¿Cómo está, Carlos? doctor? Y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. A ver, ¿qué importante es esta citación? ¿Qué tan trascendente puede ser la información que puede brindar la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros? Y le pregunto esto porque ya en su momento, a través de declaraciones públicas, ellos han manifestado una posición, no como que de ellos no era la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensa usted al respecto? Debemos de señalar, Carlos, de que estas declaraciones son sumamente importantes porque las anteriores declaraciones que ellos han brindado, tanto la Presidenta de la República como también el Premier Tarola, se habían circunscrito a un ámbito de negación de todo tipo de responsabilidad, tal como tú lo habías señalado. Además de que todavía estaba en polémica la intervención o no de la Procuraduría a efectos de participar en las declaraciones que ellos habían brindado y también en la propia investigación. Por eso, perdón, doctor, es que en junio, si no me equivoco, la presidenta se negó a responder las preguntas de la Procuraduría y los abogados. Solamente respondió las preguntas formuladas por la Fiscalía, pero se negó a responder las preguntas formuladas por los abogados de los agraviados, así como también por la Procuraduría. Estas declaraciones son vitales y además hay un punto importante que tú mencionaste al inicio, Carlos, y es el hecho de negar los hechos. Pero aquí debemos de señalar que las imputaciones que se realizan en estos ámbitos de violación a los derechos humanos no necesariamente se circunscriben a identificar una orden concreta, por ejemplo, para matar a las personas, o el hecho de que ella haya estado presente también en los operativos que hayan realizado la policía o las Fuerzas Armadas. Lo que aquí se tiene que tener en cuenta es el nivel de la posición de garante que tiene la presidenta de controlar las actuaciones de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en su oportunidad esto se discutió cuando veíamos a Castillo leyendo ese mensaje, decíamos, no, es que lo está leyendo a título de presidente de la República y de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, con lo cual no es una mera lectura de un discurso, sino que las Fuerzas Armadas van a obedecer lo que él en su oportunidad había cumplido con leer. Lo mismo pasa aquí, pero en el ámbito de la omisión. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de la presidenta de la República que tiene la calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas. ¿A qué nivel llega la responsabilidad presunta tanto de la presidenta como del premier? Yo creo que aquí habría que hacer un ejercicio basado en los hechos. ¿Qué hicieron, por ejemplo, sucedió la primera muerte? Ellos dieron una orden expresa de que ya no se utilicen armas letales a efectos de no continuar con esta masacre, por ejemplo. ¿Qué tipo de posibilidades tuvieron de dar una orden expresa a todos los que actuaban? No solamente estamos hablando de Ayacucho, estamos hablando, por ejemplo, de Puno, estamos hablando de Huancavelica y de muchas otras ciudades donde se produjeron estos hechos. Entonces, no es de que la imputación verse sobre si ella pudo estar o no en el lugar de los hechos, que dio una orden concreta, porque si no tampoco se hubiera podido nunca condenar a Alberto Fujimori, ¿no? Porque no había en efecto dado una orden concreta. Pero en ese caso la tesis de la autoría inmediata. En el caso de Alberto Fujimori fue la tesis de la autoría inmediata que a través de este aparato organizado de poder del Estado e instrumentalizado había podido viabilizar la comisión de estos hechos. En el caso específico que estamos comentando de la presidenta Dina Boluarte, va por un tema más de omisión, es decir, ella teniendo la posibilidad de evitar los resultados infaustos a los que todos hemos asistido, no desplegó una orden concreta para evitar la sucesión de los hechos. Puede haber de que ella no pudo evitar, por ejemplo, una circunstancia del primero o segundo muerto, pero la pregunta sería, ¿qué pasó con los demás fallecidos? ¿Actuó de manera oportuna o no? Y además de que... Pero no podría justamente en ese punto que usted dice alegar, bueno, yo no participo, yo no doy las órdenes, yo no tengo el conocimiento
conocimiento de punto de vista policial y militar para determinar, hagan esto después de tal o cual situación, para prever una situación así, ¿sería un argumento sólido? De ninguna manera, porque no vamos a pedir que la presidenta de la República tenga conocimientos estratégicos de una intervención. Temas operativos, por ejemplo, me de refiero. temas operativos, ¿no? Eso no se le puede exigir, pero sí se le puede exigir, por ejemplo, si en base al conocimiento que ella tenía de cómo se desplegaban los hechos, pudo no haber actuado a tiempo. Y de hecho, Carlos, dentro de las investigaciones que se están realizando ahora en la Fiscalía, se están solicitando los planes operativos. Es decir, desde dónde se decidió, desde dónde se dieron las órdenes precisamente para actuar, para llevar esas armas letales y para mandar también a los miembros del ejército que no tienen la formación para abordar este tipo de problemáticas de protestas, cuando más bien los indicados son las fuerzas de la Policía Nacional. Así es que ese es un ámbito que el día de hoy también se está investigando, Carlos, y que está dentro de las investigaciones que ya la Fiscalía ha señalado. Sin embargo, las Fuerzas Armadas se opusieron a la entrega de estos planes operativos en atención a que es información reservada. Y ello naturalmente tiene que derivar en una discusión ante el Poder Judicial, porque lo que puede hacer también la Fiscalía es acudir donde el juez para que el juez finalmente ordene que transmitan esa información que es vital a las investigaciones. Además de los testimonios, Carlos, porque también estas reprogramaciones que tú acabas de leer que se van a realizar el 27 de septiembre para la presidenta y también el primer ministro, vienen de la mano de manifestaciones de muchos otros testigos, los miembros de las Fuerzas Armadas, los que han dirigido en su oportunidad a la Policía Nacional, todos ellos tienen que brindar sus manifestaciones. Hay algunos que hasta el día de hoy se están oponiendo, se resisten a asistir, pero también la Fiscalía puede hacer uso de los apremios de ley, es decir, detenerlos para que vayan a declarar. Y también otro tema respecto a la presidenta de la República. Ella naturalmente, como investigada, tiene el derecho de guardar silencio y eso lo ha manifestado, por ejemplo, cuando brindó su primera declaración. Respondió a las preguntas de la Fiscalía, pero no respondió a las preguntas propuestas por la Procuraduría. Es su derecho, pero no creo que ayude mucho eso. Más bien en No su ayuda defensa. mucho, y recordemos que también en su oportunidad Castillo, cuando tenía todas estas carpetas en curso, se le decía que él tenía que responder por ser el presidente de la República. No podía guardar silencio a pesar de ser un derecho, porque todos nosotros merecemos una explicación de lo que ha sucedido. Claro. Una última pregunta, doctor, muy concreto, hablando de la presidenta Dina Boluarte. Hace poco se conoció de que ella no acudía a citaciones fiscales en esta investigación por el presunto plagio de un libro, de una obra que ella realizó, un trabajo que realizó con otras personas. ¿Qué tanto complica esto a la presidenta en esta investigación? Bueno, lo que en rigor sucede cuando se le cita a la investigada para que rinda su declaración es la oportunidad de que presente sus descargos, es decir, ella ha sido la autor o no, o quizás ha habido una omisión inconsciente, negligente para la citación de algunos apartados o párrafos que ella ha citado en el texto. Sin embargo, el hecho de que no asista de alguna manera apuntala más bien la tesis de la Fiscalía de que en rigor aquí sí se habría cometido el delito de plagio. Entiendo de que es una obra colectiva en la que no solamente ella figura como autora de la obra, sino también algunos otros autores. Pero eso es lo que requiere la investigación también, no solamente recabar elementos de cargo, sino también de descargo. Y esos elementos de descargo los tiene que brindar principalmente la investigada, que en este caso es Dina Boluarte. Y además, como dije hace un momento, Carlos, todos merecemos una explicación. Es decir, es la presidenta de la República. Aquí ya no estamos hablando únicamente de la investigación fiscal, sino cómo todos los peruanos asistimos a una explicación por parte de la presidenta de la República de que aquí no habría incurrido en el delito de plagio. Bueno, hasta el momento no ha dado explicación clara sobre este y otros temas. Ojalá que lo haga en alguna oportunidad. Doctor Andy Carrión, le agradezco por estos minutos a RPP. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. El doctor Andy Carrión, perdón, abogado penalista.